La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Soy la profe Vivi, profesora del Liceo de Música. Esta vez vamos a trabajar una clase de sexto año básico. El objetivo de esta clase consiste en determinar los factores de un número. Un objetivo muy fácil y que vas a ver que te va a costar nada. Pero como en toda clase, tenemos que recordar elementos muy importantes que hemos estado estudiando clases anteriores o que tú ya has visto con tus profesores el año pasado. Veamos, ¿no es cierto? Y recordemos las partes de una multiplicación. Fíjate bien acá, tenemos 6 por 2, 12. Y el 6 y el 2 van a corresponder a los factores de la multiplicación. Y el 12 corresponde al producto. Entonces ordenamos, ¿no es cierto?, el concepto. Los factores, que son en este caso el 6 y el 2, corresponden a los números que se multiplican. Y, ¿no es cierto?, el resultado o el producto, que en este caso de la multiplicación era 12, corresponde, ¿no es cierto?, al resultado de la multiplicación. Entonces, las dos partes fundamentales de una multiplicación son los factores, que son los números que se multiplican, y el producto, que es el resultado de esa multiplicación. Muy bien, continuamos entonces con otro concepto que vimos en la clase pasada y que son los múltiplos, que vamos, ¿no es cierto?, a abreviar con la letra M minúscula. Como ves tú ahí, ¿no es cierto?, los múltiplos están relacionados con la multiplicación. Así que trabajamos esto. Dice que los múltiplos se obtienen de multiplicar un número en específico por cada uno de los números naturales. Tal vez el concepto en sí te cuesta, pero vamos a verlo de manera práctica porque quizás te queda mucho más claro. Si yo digo los múltiplos de 9, significa que voy a multiplicar el 9 por cada uno de los números naturales. Fíjate tú cómo lo estamos haciendo acá. 9 por 1, 9, 9 por 2, bien, 18, 9 por 3, 27, muy bien, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45 y así yo podría continuar infinitamente porque los números naturales son infinitos, pero acá vamos a llegar solamente hasta el 5. Entonces, aplicamos el concepto anterior. Múltiplos de 9, para obtenerlos vamos a multiplicar el 9, como bien tú ves ahí, por cada uno de los números naturales que están marcados o destacados con este verde flúor y vamos a obtener como resultado, ¿no es cierto?, los múltiplos. Muy bien. De rojo, el número en particular del cual estamos buscando los múltiplos. En verde, la multiplicación con cada uno de los números naturales y en rosado, ¿no es cierto?, vamos a tener a los múltiplos, que son el resultado de esta multiplicación. ¿Qué otra cosa, no es cierto?, es importante mencionar? ¿Cómo se escribe el conjunto de los múltiplos? Entonces, si yo digo múltiplos de 9, tengo que escribirlo como un conjunto. Abro llave, ¿no es cierto?, fíjate bien, y tengo que cerrar también con llave. Los múltiplos de 9 entonces son 9, 18, 27, 36, 45 y punto suspensivo. ¿Y por qué? Porque los múltiplos son infinitos. Recuerda que podemos multiplicarlo por todos los números naturales y los números naturales son infinitos, por lo tanto los múltiplos también. Seguimos entonces con otro concepto muy importante, el mínimo común múltiplo, conocido como MCM. Vamos a ver entonces este concepto. Dice, el mínimo común múltiplo es el múltiplo común más pequeño entre dos o más números. Fíjate que ahí te destaqué común y pequeño. O sea, tiene que ser de ambos conjuntos y el más pequeño. Vamos a ver. Vamos a trabajar entonces ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Vamos a recordarlo.
Sin llorar, no te preocupes, porque esto es muy fácil, así que no te estés angustiando. Vamos a hacer un ejemplo para recordarlo de la clase anterior. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. ¿Qué era lo que teníamos que hacer, no es cierto? Primero, teníamos que determinar los múltiplos de 3 y de 5. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Multiplico al 3 por cada uno de los números naturales. Vamos a calcular solamente los 10 primeros múltiplos, así que vamos a multiplicar el 3 hasta el 10. Y lo mismo con el 5. Lo multiplicamos 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y así sucesivamente, y lo mismo con el 5. Vamos entonces a escribir estos múltiplos como conjunto. Muy bien. Ahí tenemos los primeros 10 múltiplos de 3, que serían el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27 y el 30. Y puntos suspensivos porque recuerda que son infinitos. Los múltiplos de 5, los primeros 10 múltiplos los puedes ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y puntos suspensivos porque son infinitos. Recuerda usar siempre las llaves para escribir los conjuntos. Eso es el paso número 1. Seguimos entonces con el paso número 2. ¿Cuál era? Determinar los múltiplos que son comunes, es decir, los números que se repiten en este caso en ambos conjuntos, porque estamos hablando de dos números. Lo hacemos entonces y tenemos en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 5. Busquemos entonces cuáles son esos números que se repiten. Primero, ya encontraste uno, bien, el 15. El 15 es un múltiplo común porque está en los múltiplos de 3 y en los múltiplos de 5. Y veamos otro que podamos encontrar. Muy bien, ¿cuál es el otro? El 30. Entonces, tenemos como múltiplos comunes el 15 y el 30. Profesora, ¿son solamente esos? No, los múltiplos comunes también son infinitos porque pueden repetirse otros más. Ahora, entre los 10 primeros múltiplos de cada número, estos serían los comunes. Así que tenemos, ¿no es cierto?, los múltiplos comunes y ahora en el paso número 3 vamos a determinar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo nos queda entonces? Veamos, múltiplos comunes, ¿cuáles eran? El 15 y el 30, ahí los tenemos escritos y hay muchos más, pero esos son los dos primeros. Y si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo, ¿cuál de esos dos voy a escoger? Muy bien, voy a escoger el más pequeño, porque la definición establece que el mínimo común múltiplo es justamente el múltiplo común más pequeño y en este caso sería el 15. Muy bien, ¿ya estás recordando entonces qué es lo que vimos las clases anteriores? Pues entonces ahora entramos de lleno a lo que significa nuestra clase y logro de objetivo. Vamos a conocer los factores de un número. También es muy fácil, así que no te preocupes. Veamos entonces la definición de los factores. Dice, los factores son los números que se multiplican. Es decir, lo mismo que vimos anteriormente. ¿Te acuerdas cuando pudimos apreciar cuáles eran las partes de la multiplicación? Ahí aparecían los factores. ¿Y qué decíamos de los factores? Que eran los números que se multiplican. Por lo tanto, ¿no es cierto? Recordamos que en esa multiplicación que pusimos de ejemplo era el 6 y el 2, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el 12 que sería el producto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los factores de un número? Nosotros tenemos claridad del concepto. Los factores son aquellos números que se multiplican y dan como resultado un número específico. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Pon atención, ¿cómo los vamos a determinar? Fíjate bien, tranquilo, no hay que llorar, no hay que asustarse. Veamos este planteamiento. ¿Qué es lo que yo te voy a pedir? Dice, determinar los factores de 12. Los factores, es decir, tenemos que buscar cuáles son los números que multiplicados te dan 12. Recuerda, sería 1 por
Bien, 1 por 12. Tú dirás, 12 por 1, profesora. Correcto, también 12 por 1. Pero recuerda que en este caso, como puedes ver en la pantalla, 1 por 12 es lo mismo que 12 por 1. ¿Y por qué? Porque en la multiplicación nosotros tenemos una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Por lo tanto, como es lo mismo, solamente lo escribimos una vez. ¿Qué otros números multiplicados te dan 12? ¿Lo tienes? Bien, uno de ellos es 2 por 6. Ya sabemos que 6 por 2 es lo mismo, por lo tanto no lo colocamos. Y tenemos, ¿no es cierto?, finalmente el 3 por 4. ¿Ves que ahí aparece el 6 por 2? Pero como es lo mismo, lo sacamos. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos el 4 por 3, que es lo mismo que 3 por 4. ¿Y eso por qué, profesora? Por la propiedad conmutativa que tiene la multiplicación. Así que solamente lo colocamos una vez. Y acá tenemos todos los factores de 12, es decir, todos los números que multiplicados nos van a dar 12. 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. ¿Y qué hago ahora con eso, profesora? Simple, lo escribes como un conjunto. Es decir, los factores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y fíjate en lo siguiente, cuando tú escribes el conjunto de los factores de un número, ¿aparecen los puntos suspensivos? No, ¿no es cierto? Acá no aparecen los puntos suspensivos en los factores. ¿Y por qué no aparecen? Porque los factores son finitos. ¿Qué significa eso, profesora? Que tienen un fin. En cambio, los múltiplos, como eran infinitos. Muy bien. Los factores, entonces, son finitos, tienen un fin. Veamos otro ejemplo para que vayas clarificando un poco más el concepto y veas que es muy fácil. Voy a pedirte, entonces, ¿no es cierto?, que trabajemos y determinemos los factores de 16. Vamos a trabajar en eso. Entonces, si yo digo los factores de 16, ¿qué es lo que tienes que buscar? Todos los números que multiplicados te den 16. ¿Cuál sería el primero? 1 por 16. Muy bien. ¿Tendré que poner el 16 por 1? No, porque es lo mismo. Propiedad conmutativa. Solo lo colocamos una sola vez. ¿Ves cómo desaparece? Veamos el otro. 2 por 8, correcto. Profesora, ¿y el 8 por 2? Sí, también, pero por la propiedad conmutativa solo lo colocamos una vez. Y, ¿no es cierto?, el 4 por 4. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer en este caso? Vamos a escribir el conjunto de los factores de 16. Abro llave y colocamos estos números que tú encontraste. Fíjate entonces, 1, 2, 4, profesora, pero ¿es 2 veces el 4? No, ¿para qué lo vas a poner? Si se repite, por ejemplo, en este caso el 4 por 4, tú solamente colocas una vez el 4, no las dos. Así que no te preocupes por eso, no pongas los dos números en el caso de que tengas factores en donde, ¿no es cierto?, los números sean iguales. Nos quedaría 1 por 2, 1, 2, 4, 8 y 16 y cierro llave. ¿Por qué? Porque son finitos, es decir, tienen un fin. Y eso es todo. ¿Te das cuenta que es súper, pero muy fácil? No hay nada tan difícil que tú no puedas hacer. Eso sí, si no te sabes las tablas de multiplicar, ahí sí que vas a tener problemas. Por lo tanto, es necesario que tú lo repases. Ahora, como ves ahí, los factores son súper fácil, por lo tanto estaríamos como Albert Einstein, que está acá, búscalo si no lo conoces, y ya podríamos estar, ¿no es cierto?, golpeando a los factores porque es muy fácil. Veamos entonces y determinemos los factores de 24. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Muy bien, tienes que encontrar primero todos los números que multiplicados en este caso te den 24. Súper bien. Eso es lo primero que tienes que hacer. Vamos entonces con lo siguiente. Tenemos f sub 24, que significa factores de 24, y hacemos ese paso que aparecía ahí.
¿Cuáles son los números que multiplicados te dan 24? 1 por 24, correcto. Ya sabemos que el 24 por 1 no se coloca por la propiedad, ¿no es cierto?, conmutativa. Y bien, el 2 por 12 aparece, muy bien. ¿Cuál otros números multiplicados te dan 24 en este caso? Bien, el 3 por 8 y súper bien, el 4 por 6 o 6 por 4. Perfecto, ya encontramos todos los números que multiplicados nos dan 24, por lo tanto ahora nosotros escribimos el conjunto como paso 2, ¿viste? Entonces, como te decía, el segundo paso, una vez que determinas cuáles son los números que multiplicados te dan 24, lo vamos a escribir como un conjunto. ¿Qué tienes que usar primero? La llave, el paréntesis de llave. Y los escribimos acá. ¿Cómo nos quedaría? 1, 2, 3, 4, 6, 12 y 24. Y cierro llave porque son finitos. ¿Te das cuenta que yo cuando escribo los factores los voy escribiendo en orden? Exacto, los voy escribiendo desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo que corresponde que lo escribas bien ordenado. ¿Viste que era muy fácil lo que íbamos a trabajar el día de hoy? Así que vamos a hacer estos ejercicios, hazlos tú solito en la casa. Dice, determina los factores de los siguientes números. Factores de 30. ¿Qué es lo que tenías que hacer entonces acá? Recuerda cómo hicimos el proceso para encontrar los factores. El paso número 1, ¿cuál era? ¿Lo recuerdas bien? Correcto, el paso número 1 es buscar todos los números que multiplicados te puedan dar 30. Muy bien. Y el paso entonces número 2, ¿cuál sería? Muy bien. Tienes que ahora escribir todos esos números que encontraste como, ¿no es cierto?, un conjunto. Y recordamos entonces, ¿te das cuenta? Paso número 1, determinar todos los números que multiplicados te den 30. Y el paso número 2 sería escribir esos números como un conjunto. Lo hacemos entonces ahora. ¿Qué números multiplicados te darían 30? 1 por 30. ¿30 por 1, profesora? No, recuerda que ahí por propiedad conmutativa es lo mismo, por lo tanto solo basta una vez. 2 por 15, 3 por 10, 5 por 6 y lo escribimos como conjunto. Recuerda, de menor a mayor y siempre con paréntesis de llave porque estamos hablando de un conjunto. Nos quedaría entonces 1, 2, 3, 4, 6, 12 y, ¿no es cierto?, en este caso sería el 30, ahí al final en vez de 24. Continuamos acá. Veamos los factores de 19. ¿Qué hacemos primero entonces? Buscamos todos los números que multiplicados nos den 19. ¿Cuáles serían esos entonces en este caso? El 1 por 19. ¿Ya? ¿El 19 por 1, profesora? No, ya no lo colocamos porque es lo mismo. ¿Hay algún otro número que multiplicados te den 19? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, los factores de 19 solamente, ¿no es cierto?, serían 2. Porque acá, como ves en pantalla, esos se repiten y serían el 1 y el 19 y nada más. Hay obviamente números que tienen muchos factores y obviamente hay números que tienen solamente 2 factores, como el caso de el 19. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ni que siempre te vas a encontrar números que tengan más factores. No es así. Depende de cada número. En este caso el 19 solamente tiene esos 2 factores. Veamos entonces acá los factores de 21. Busca todos los números que multiplicados te den 21. Vas teniendo ya, los vas ordenando, anótalos en tu cuaderno y veamos entonces qué es lo que se va a obtener como resultado. El primero sería 1 por 21, muy bien. 3 por 7. ¿Hay algún otro número que multiplicados te den 21?
Muy bien, entonces ahora eso los ponemos en un conjunto. 1, 3, 7 y 21. Súper simple. ¿Te das cuenta que el objetivo del día de hoy fue muy fácil? Y así, hoy en esta clase hemos visto los factores de un número. ¿Cómo los vamos a obtener? Buscando todos los números que multiplicados te den ese número en específico que está pidiendo tu profesora. ¿Qué otra característica tenían los factores? Muy bien, los factores son finitos, es decir, tienen un fin, a diferencia de los múltiplos que son infinitos. Ya la próxima clase vas a ir viendo para qué nos van sirviendo los múltiplos, el mínimo común múltiplo y los factores. Te mando un abrazo gigante, un abrazo virtual porque tenemos que mantener la distancia social. Cuídate, usa todas las medidas de sanidad, lava tus manos, no salgas a la calle si no es necesario y estudia desde casa. Cualquier cosa que tú necesites, puedes mandarnos un mail al correo que está apareciendo en el GC o a mi correo personal vivianasegovia@liceodemusica.cl. Espero que te hayas aprendido en esta clase, que te haya gustado y de a poco vamos a ir sumando un poco más de complejidad. Estudia en tu casa, revisa las dos clases que te van a ir sirviendo para más adelante. Nos vemos y que estés muy bien. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.